Y cuando digo en guerra, digo porque generalmente nuestra mente quiere una cosa, nuestro cuerpo quiere otra, hacemos algo totalmente distinto. Hola a todos y todas, acá les habla Diana Busato, terapeuta holística, profesora de Tai Chi Chuan. Hoy les traigo un tema que es hablar sobre la mente. Es la segunda vez que grabo el video porque el primero quedó sin voz, así que veremos qué sale en este segundo intento, en esta segunda grabación. Bueno, me trae acá el tema de la mente, nos trae acá este tema, más que nada porque es algo con lo que, podemos decir, lidiamos a diario. Es con lo que nos hace estar en guerra con nosotros mismos continuamente. Y cuando digo en guerra, digo porque generalmente nuestra mente quiere una cosa, nuestro cuerpo quiere otra, hacemos algo totalmente distinto y sentimos distinto a lo que la mente quiere cotidianamente. Entonces, eso nos hace estar en incoherencia, en guerra con nosotros. El cuerpo se tensa, no puede cumplir sus funciones normalmente porque la mente interviene incluso en sus funciones, porque ella cree que sabe todo. Ella cree que ya aprendió todo sobre la vida, que ya ha experimentado todo y que es experta en todo lo que pasa. Y esto no es ni bueno ni malo, sino más bien no quiere decir que es algo que necesita orientación, que es una parte nuestra que necesita orientación, que necesita educación, que necesita inteligencia emocional. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de cómo nuestra propia mente nos manipula y nos conduce a situaciones y experiencias que no nos agradan tanto y después de eso terminamos proyectando toda esa culpa en otras personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos creando a diario. Nuestras palabras, nuestro sentir, nuestras emociones, nuestra percepción van creando nuestra realidad a diario. ¿Y qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a lo que nosotros percibimos del mundo, lo que creemos que es el mundo, es lo que vamos a obtener de vuelta. Por ejemplo, nuestra mente, cuando cree que está haciendo algo malo, cuando siente culpa, cuando se llena de culpa, siente que necesita castigo. Muchas veces esto lo hacemos a través de los demás. Cuando buscamos que alguien nos pegue o terminamos en peleas, en consecuencias que terminan con golpes, eh, en comportamientos que traen como consecuencia los golpes, haría de la forma correcta. Y, y esa es una forma de castigarnos a través de los demás. ¿Por qué? Porque terminamos proyectando todo en los demás. Entonces tenemos a alguien a quien culpar y no nos hacemos responsables de nuestros propios actos y de las consecuencias que esos actos generan en nuestra vida. Y con esto no quiero criticar a nadie, ni cuestionar a nadie, ni decir que alguien es bueno, que es malo, que está haciendo las cosas bien o mal. Nada más lejos que eso. Lo que quiero decir con esto es que es importante que aprendamos a identificar que todos esos pensamientos que están en nosotros ni siquiera son de nosotros. Porque la mayoría de nuestros, puedo decir la mayoría, sino todos, nuestras creencias, nuestra percepción, los pensamientos, tenemos a diario, los aprendimos en nuestro entorno cuando éramos pequeños. Éramos como esponja que continuamente estábamos absorbiendo las experiencias que estaban a nuestro alrededor. Entonces todo lo que pensamos, sentimos y hacemos mayormente no son nosotros. No somos conscientes, y no aprendemos a cuestionar
estamos haciendo. No, estos pensamientos que no son nuestros nos van absorbiendo y nos van conduciendo a hacer en base a ideas que no son nuestras. Entonces, cada vez que accionamos o reaccionamos, decimos, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué me conduce a tener esta reacción o a accionar de esta manera, a hacer esto de esta manera? Porque ahí nos damos cuenta que en realidad eso no es nuestro. Entonces, muchas veces nos pasa esto que si no somos conscientes, no somos capaces de identificar a tiempo cuando estamos por vincularnos de una forma que no es nuestra. Entonces nuestra mente nos conduce a todo eso, a ideas que no son nuestras, a percibir de forma que no nos llena, a sentir de una forma que no nos llena. Y luego nos vamos transformando en personas que no conocemos porque hemos decidido seguir una idea que en realidad no nos pertenece. Por esto es importante aprender a cuestionarnos y a decir, ¿esto que siento es mío o es de alguien más? ¿Esto que percibo es realmente mi idea o la aprendí de alguien más? Esta forma de resolver algunas experiencias es mía o es de alguien más. Entonces aprendamos a cuestionarnos todo esto, porque terminamos escuchando a nuestra mente y muchas veces terminamos envueltos en conflictos y en situaciones que decimos, ¿y qué me condujo a esto? O sea, ¿qué hice para llegar a esta situación? A veces ni siquiera somos capaces de preguntarnos eso, de decir, ¿qué hice para llegar a esta situación? Nos enojamos con las otras personas, nos enojamos con la situación, terminamos peleados con muchas personas, sin darnos cuenta que en realidad estamos actuando de una forma tan inconsciente que nosotros creamos esa situación. Y los otros son simplemente una pieza más del juego que está cumpliendo su función para hacernos ver lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, que estamos percibiendo y lo que creemos que es la vida. Y que ni siquiera es nuestro, porque lo aprendimos desde tan chicos y en una etapa en la que no sabíamos cuestionar si algo era bueno o malo, lo incorporamos sin cuestionarlo, lo incorporamos creyendo que de esa forma estaba bien. Y tal vez para esa persona estaba bien, porque no digo que haya estado mal, yo digo que nosotros somos capaces de pensar diferente, de hacer diferente, y que hay muchas formas diferentes de ver, percibir y vivir. Entonces, cuando nosotros somos adolescentes, tenemos este conflicto con nuestra personalidad porque estamos en ese conflicto de dejar lo que aprendimos para construir algo nuevo en nosotros. Es dejar de lado todo aquello que fuimos viendo hasta ese momento y poder reconstruirnos desde un lugar nuevo. Muchas veces ganan los mandatos familiares, ganan las lealtades familiares, que por miedo a dejar de pertenecer a un sistema, seguimos repitiendo sin cuestionar y seguimos haciéndolo sin cuestionar. Y eso nos termina conduciendo también a apagarnos, a autodestruirnos y a perdernos. Entonces, es importante aprender a mirar distinto a la adolescencia, es aprender a ver distinto cómo percibimos, para de esa forma ser observadores conscientes de nuestra realidad y aprender a ver que se puede ver diferente, que se pueden hacer diferentes las cosas, que no tenemos por qué seguir ideas de otros si no están alineadas con nuestra energía, si no coinciden con lo que nuestra alma nos está pidiendo a gritos. Es importante aprender esto para nuestra vida. A mí me llevó mucho tiempo verlo y no digo que ahora me salga bien siempre, porque estoy aprendiéndolo. Y se los comparto a ustedes para que lo puedan ver desde ahora, que aprendan, sea la edad en la que estén ahora, sea cual sea esa edad,
información. Es importante aprender a saber que nuestra mente no tiene razón, que no sabe todo como cree, porque nunca sabemos todo, porque la información es tan infinita que cada vez que conocemos un poquito más de algo, se nos abre un abanico y vemos que hay un montón de información más sobre ese tema. Y que en sí, como dice la frase, solo sabemos que no sabemos nada. Y es tal cual, porque cada vez que vamos a aprender algún tema nos damos cuenta que hay mucho más información de la que creíamos y que hay tanta amplitud de información. Es importante saber que, como escuché una frase el otro día, podemos ser experto en algo, por ejemplo, terminás la primaria y sos experto en la primaria. En la secundaria no sos experto si todavía no la transitaste. Es algo que tenés que aprender. Y ya incorporaste los aprendizajes anteriores, pero a partir de ahora, cuando empezás la secundaria, necesitas transitar ese camino para aprender lo que es la secundaria y todo lo que te va a enseñar. Entonces, aprendamos a saber que en ciertos aspectos somos maestros y que en ciertos aspectos somos aprendices. La mente no lo sabe todo. Aprendamos a cuestionarla, aprendamos a mirarla distinto, no a ignorarla, sino a darle la atención que solamente es necesaria para nuestro crecimiento. Eso es algo en lo que estoy trabajando ahora, aprender a cuestionarla, aprender a identificar si lo que estoy pensando es mío o de alguien más, si eso que estoy sintiendo realmente es mío o lo aprendí de alguien más, o si esas palabras tan duras que me suelo decir a veces son mías o las aprendí de alguien más. Y cuando aprendemos a ver esto, la vida cambia. Y mucho más cuando aprendemos a saber que las demás personas no nos dicen las cosas porque nosotros seamos eso que ellos piensan, sino que está hablando de esas personas, de cómo ellas perciben la vida, de cómo ellos sienten la vida, de lo que están pensando de ellos mismos, de lo que creen. Y eso no nos define a nosotros, los define a esas personas, cómo sienten, piensan, perciben, cómo eligen vivir, cómo eligen ver la vida. Entonces aprendamos a dejar de tomarnos personal a los demás y más bien comencemos a prestarnos atención. Y también comenzar a prestar atención qué es lo que esa persona nos muestra de nosotros. Porque si está haciendo eso de tratarnos mal, o de gritarnos, de faltarnos el respeto, de maltratarnos, es porque algo de eso estamos haciendo con nosotros, tal vez. Y es importante aprender a tratarnos mejor, a vernos distintos y a percibirnos distintos. Porque venimos acá a aprender y estamos aprendiendo también, no sabemos todo. Muchas veces escucho que dicen, ah, vos sos espiritual, no tendrías por qué enojarte, no tendrías por qué defender. No entiendo por qué debería dejar que alguien me maltrate o me grite solo por ser espiritual. O no tendría el derecho de enojarme por ser espiritual. Sigo siendo humana en este plano. Sigo siendo una persona que vino a aprender y elijo el camino de la espiritualidad, porque es algo con lo que me identifico y es algo que me llena más. Y lo elijo para mí, no para demostrarle nada a nadie, sino porque a mí me hace bien y me llena el corazón. Entonces, es importante aprender a identificar ese tipo de cuestionamiento, porque el otro es otro, no quiere decir que seamos nosotros, sino que nos muestra cómo está haciendo esa persona y nos enseña a dejar con el otro lo que es de esa persona. Porque en ese momento, cuando estamos recibiendo algún comentario, alguna crítica o lo que fuera, es aprender a tomar esas palabras y decir, ¿realmente pienso eso de mí? ¿Realmente esto es para mí? ¿Realmente quiero tomar esto para mí? Y si no es así, devolverlo, porque no tenemos por qué quedarnos con maltrato, con malas palabras, con insinuaciones o lo que fuera de otras personas si no estamos bien.
porque no tenemos por qué tolerar ese tipo de situaciones. Eso también es amarnos, elegir qué es lo que sí queremos aceptar en nuestra vida y lo que no. Así que esta es la reflexión de hoy. Aprendamos a cuestionar en nuestra mente, aprendamos a saber que no todo lo que ella nos ofrece es verdad. Aprendamos a cuestionarla, aprendamos a educarla, a redireccionarla y a contenerla, porque es como una niña herida que necesita atención. Cuando aprendemos a hacer eso, a dedicarle tiempo, a escucharla, a acompañarla en cada uno de los procesos, nuestra vida se transforma. Nosotros nos transformamos cuando hacemos eso, porque nos estamos amando. Aprendemos a acompañarnos, a contenernos y a estar con nosotros mismos desde otro lugar. Y que les dejo esta reflexión. Ya les agradezco por ver este video, por escucharnos, por dejar su me gusta. Y si tienen algún comentario, los leo. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones, amor y luz. Nos vemos.